Para que una novela sea mala tuvieron que pasar muchas cosas en el medio, incluso en los libros que hemos reseñado en el canal y que he dicho que no me gustaron o no me convencieron, ya sea por motivos técnicos y lo más alejado del gusto personal, al fin de cuentas hemos logrado encontrarle algo positivo dentro de la historia. De manera muy general y que realmente tiene muy poco uso, para mí una historia es mala si no es capaz de completar el argumento con el cual atrajo al lector. Pero como les dije, es una visión demasiado generalizada y que tratar de aplicarla a todas las historias es exageradamente complicado. Cada historia puede ser juzgada de forma muy diferente y con parámetros completamente distintos. Pero recuerden que en este espacio se trata de ser lo más subjetivamente posible. Dicho de otra forma, que lo que a mí me gusta ver, leer, consumir, no sea solamente por esa razón el hecho de que yo recomiende la historia, sino también encontrar otros aspectos de la misma que puedan gustar a otras personas. Dicho esto, y con una advertencia, si entre las novelas que voy a mencionar aparece tu historia favorita, no te enojes, no maldigas, dile en los comentarios que la gente se entiende hablando y el mundo está hecho a base de opiniones. Con esto aclarado voy a tratar de dar un motivo al por qué estas historias las he considerado malas y sí, vamos a tener que hacernos de un par de spoilers. Están advertidos. Con esto en mente, El psicoanalista de John Kassenbach fue probablemente una de las historias que marcarían una nueva era para este autor. Es una historia que tiene un argumento simple y al cual se le ha criticado por arriba y por abajo, que se centra que cuando un psicoanalista cumple años, le llega una carta diciéndole de que o se quita la vida, o quien escribe se va a asegurar de arruinarle la vida a alguien cercano al doctor, al psicoanalista, por lo que le da dos opciones: descubrir quién escribe y detenerlo, o ceder a su petición y pues desvivirse. ¿Vengo a quejarme de esta historia? No. Si bien plantea una idea bastante simple y pues la gente haya encontrado un montón de quejas a lo largo de los años sobre su ejecución, cumplió lo que me prometió. Una historia de una persona que trata de descubrir quién lo quiere ver muerto. Pero no vengo a hablarles de eso, sino vengo a decirles sobre la secuela que absolutamente nadie quería, pero que sentíamos que necesitábamos y que ahora que ha salido nadie la quiere ver. Ok, no debería usar absolutos en mis palabras, pero esto es la visión de una persona que se leyó la historia de psicoanalista cuando tenía muy poco de salida. Y que tener en mis manos el jaque al psicoanalista es simplemente escupir en todo lo que habías creado en el primer libro, tratándolo de que funcione como una segunda parte demasiados años después. Claro, el simple hecho de que exista este segundo libro hace que la idea del primero termine completamente arruinada y que el lector ya pueda adivinar qué pasó. Así que siendo muy reduccionista, sí, es mala solamente por el hecho de que al existir niega completamente todo lo que ha ocurrido en la primera entrega. Como segunda parte no funciona y como historia, el pequeño monólogo y reflexión hacia la idea de que ¿qué pasaría si un día de repente cambias toda tu vida de izquierda a derecha, apareces en un nuevo lugar con un nuevo nombre y cómo demonios eso te hace papilla mentalmente? El jaque al psicoanalista fue el claro ejemplo de que ya es tarde, 15 años tarde. Continuando y yendo al grano. La siguiente historia es el primer jugador de energía interestelar. Nos coloca en un ambiente futurista donde la nueva era tiene un nuevo problema sobre consumo energético, por lo cual han recurrido a extraer minerales / materiales de otros planetas para que cumplan esa función. Por lo tanto, el hecho de encontrar buenos materiales y minerales de rocas excavadas se convirtió en una nueva profesión, y ahí es donde parte nuestra historia. Nuestro protagonista, después de haberse envuelto en una situación que potencie sus capacidades mentales, adquiere este nuevo oficio, pero sus orígenes simples hacen que todo el mundo desconfíe de sus nuevas capacidades, por lo cual él se encargará de poner a todos y cada uno de ellos en su sitio, haciendo lo mejor que sabe hacer, su trabajo. Y desde un principio nos dicen de que va a conseguir darle la vuelta a todos esos comentarios que lo denigran, que no confían en él. Y bueno, aquí entra el problema. Sí, cumple lo que me dice, hace eso. No debería estar en esta categoría, pero lo está. Y aquí es donde les digo de que cada historia se juzga de forma diferente. Si bien esta novela cumple con lo que se me promete desde un inicio, no podría hablarles más de ella.
No hay nada más, solamente es un bucle que se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Cualquier conflicto o desarrollo se soluciona al siguiente párrafo. Cualquier duda, pregunta o falencia se arregla en menos de un capítulo. Y la ingenuidad, como la ignorancia que puede tener el protagonista a este nuevo mundo que se le abre, se desvanece a la mitad de la historia. Porque, repito, es un bucle. Problema, solución, problema, solución, problema, solución. Y es el mismo problema, pero con personaje diferente en medio. Algo positivo. Si bien la trama no tiene altas y bajas, algo que maneja bastante bien y de forma bastante interesante es la narrativa. La capacidad de poder describir una roca, hacerlo ver interesante, místico, bonito, mágico hasta cierto punto. Creo que no todos logran ese efecto, pero esta novela sí, porque básicamente es lo que hace el personaje, es un cazador, necesita ver la piedra de donde va a extraer el mineral, tratar de entenderla, buscar la mejor forma y luego hacerlo, y luego ver si tuvo suerte, no la tuvo, y describir el material. Poder hacer esa acción, describirla tantas veces como aparece en la novela y de formas tan variadas, sin lugar a duda es algo que se tiene que aplaudir. No lo digo en forma de broma, en serio. El autor logra que nos interese cómo se ve una piedra, así que tal vez el término de mala historia le queda muy grande. La siguiente historia es un poco más de lo mismo. Es una idea que empezó muy bien, me vendieron esa idea, pero luego no supieron qué hacer con la misma. Y sí, tiene un título muy clickbaitero y que honestamente te haría dudar sobre leerla, o si es una historia realmente escrita y no solamente un trabajo de un fan. Sí, te hace dudar hasta ese punto. Así que hablemos de cuando un protagonista de fanfic transmigra a la novela original. Y ese es el argumento. Una novela centrada en las artes marciales y cómo existe un bromance entre los discípulos que ejercen el mismo método de arte marcial. Miren, es la historia que hemos visto en todos los lugares, en todas las historias, y que normalmente siempre pasa de que no es una historia romántica, es una historia sobre aventura del héroe, pero la dinámica que mantienen los coprotagonistas es muy difícil hacerla pasar como una amistad. Y siempre te queda un gusanito de si estos fueran pareja. Y luego aparecen los fanfics, historias escritas por y para fans, donde convierten sus fantasías en realidades. Y eso es esta historia. Bueno, no, una representación de eso. El protagonista empieza a actuar demasiado raro y conforme va avanzando un poco, por sus propias palabras nos damos cuenta que intercambió lugar con el protagonista de esa misma historia, pero escrita por un fanático, orientada netamente a una relación amorosa y escenas de alcoba. Es hilarante y contaría como una parodia colocar en la misma mesa una historia escrita por un autor y una historia escrita por un fanático, con todas las direcciones que puede darle un fanático a una historia que le gusta. Reformulo eso último. ¿Cómo le daría un fanático que quería ver a los coprotagonistas terminar juntos en la historia que le gusta? Y bueno, aquí debemos de aceptar la primera falencia de la historia, que es algo que se puede entender y disfrutar de mejor manera por ser algo un poco de nicho. Sí, hace muchas referencias al desarrollo de una historia escrita hecha por fans para fans, fanfic, desde la sátira más absoluta hasta la intención de tratar de solucionar la trama. Aspectos que de no tener ni un poco de contexto al respecto te pierdes. O los malentiendes o realmente simplemente pareciera como que no lo captaste. Lo cual sí hace un poco difícil su comprensión de la propia historia. Aquí es el problema del anterior pues. No supieron qué hacer con esta historia y se nota. Si bien querían darle un toque o tinte profundo, terminó yéndose por historia que todo el mundo sabe y no trata de innovar absolutamente nada. Ay, bueno, nos alargamos. Sigamos con el siguiente punto y curiosamente es muy similar a esta historia que acabamos de hablar. Les explico. Me gusta el hombre que se hace llamar el villano. Es una historia de reencuentros de la vida en el fin del mundo. Nada que no hayamos visto antes. ¿Dónde está lo especial? La típica. El protagonista muere, reencarna en el libro que le ha gustado y que espera poder reivindicar al villano porque cree a sus ojos de que no es el villano, que realmente simplemente fue
alguien que estuvo en el momento y lugar equivocado. Si bien la historia original en la que el protagonista entra va de ese corte, la novela se atreve a ir un poco más allá. Y aquí hacemos hincapié en el año en el que fue escrita. Sí, justo el mismo año en el cual las regulaciones sobre las historias BL en China se han puesto un poquito más fuertes y empezar a ser cumplidas, centrándose en hacer una pequeña crítica hacia estas nuevas medidas de censura en las historias en China. Y no desde el punto de, oh, está mal por libertad de expresión. No. ¿Cómo sería una crítica de una persona que transmigra a una novela escrita con estas limitaciones que te da la censura? Sí, son quejas llevadas un poco al absurdo, pero son quejas que tienen un poco de fundamento en la situación en la que están. Así que el hecho de que se atreva a hacer eso, para mí suma mucho a la historia. Pero como les dije, esta historia es como la anterior. Tuvieron una buena idea, la plantearon de forma muy interesante, pero al fin de cuentas terminaron cediendo y no saber qué hacer con la propia idea. Más que llamarlas malas historias, la palabra que me viene a la mente es mediocre, pero también suena muy mal. Y mira tú, cuánto se desvió esta historia que llegó a un punto en el cual fue un absurdo total. Haciendo a un lado el reencuentro de la vida, llegó un momento en el cual el personaje pensó, ¡hey! Ese era el apocalipsis zombie. ¿Y si hacemos un grupo de idols? Realmente se derivó a lo absurdo y es simplemente... es un poco decepcionante que historias con un muy buen argumento terminaran de esto. Y ya, terminamos nuestra sección de lamentos y suspiros para hablar de, ahora sí, el verdadero monstruo de todo este conjunto de historias, Black Lotus. ¿Por qué hablar de esta historia? Porque es el claro ejemplo de es tan mala que es buena, lo cual me da un poco de coraje. Black Lotus nos cuenta la historia que todos hemos leído en algún momento. Una pareja que ya tiene muchos años junta, pero que no se soportan entre sí y ha habido abusos físicos y psicológicos de una de las partes a la otra. Por alguna extraña razón que la trama completamente complicada no quiere decirnos el por qué no se han separado, a pesar de que todo su entorno les recuerda que deben de separarse y que sería lo mejor. Sin contar que una de las partes que asegura no tener sentimientos por el otro y que tiene una pareja fuera del matrimonio, le da mucha rabia y coraje el hecho de que su pareja, que ya le está poniendo los cuernos, se relacione con otra persona que tenga algún interés amoroso en este, acusándolo de infiel. El burro dando de orejas. Bueno, básicamente eso es Black Lotus y probablemente muchas historias inspiradas en el Omegaverse que vinieron después de esto. Volviendo al tema principal, porque digo que es tan mala que es buena. Si bien Black Lotus se pisa constantemente la cola al manejo de sus personajes, su argumento, su resolución, todo lo que ustedes quieran, es un ABC, escúcheme bien, es un ABC, una guía paso por paso de cómo una historia puede manipularte. Sí, porque quien escribió esta historia, me atrevo a decir que es un fucking genio, porque utiliza todos los elementos disponibles a mano para que tú sientas empatía con el personaje principal y te enganches en la historia. Desde un carácter débil, una salud endeble, un patoso social, cualquier timaña que se use. Un fin de historias están recopiladas en Black Lotus para que tú, lector, no te desenganches y sientes constantemente empatía por el protagonista. Y vemos que funcionó, porque esta historia movió a muchas personas, muchas cosas tan exageradas, tan elegantes, que caen ya en lo absurdo, pero que están puestas en el lugar y momento correcto para que tú como lector sientas penita, empatía, simpatía o simplemente morbo para saber cómo termina todo. Obviamente juega mucho con la paciencia del lector y eso debería ser todo. Bueno, y con todo esto y mi sentencia de muerte firmada, podemos llegar hasta el final del video. Recuerden que no existe una novela perfecta. Al final las letras y los trazos se difuminan y como buenos lectores debemos de separar la realidad de la ficción. Sin más que decir, me despido. Bye bye.